Vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Ya estamos de vuelta, seguimos adelante con la programación de Radio Pauta. Vamos a empezar ya nuestra reunión de pauta del día de hoy a esta hora. En vivo, por supuesto, 7 de la tarde con 1 minuto. Como siempre, en cada tarde al cierre del día, nosotros damos el espacio para el análisis, la conversación también con más calma de los temas que están marcando esta semana. Gracias por acompañarnos en la 100.5 en Santiago, 99.1 en Antofagasta, 96.7 de Valparaíso y Viña del Mar, también en Temuco, 96.7 y en pauta.cl, por supuesto. Ahí está nuestro streaming para el día de hoy. Nuestros panelistas listos también. Comenzamos ya esta edición dándole la bienvenida a Magdalena Mervilá, historiadora, directora ejecutiva de Red Cultural. ¿Cómo está, Magdalena? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú, Seba? Bien, gracias por acompañarnos, bienvenida de vuelta. Nicolás Bome, economista, estudiante del doctorado en Economía de la Universidad de Massachusetts y director del Observatorio de Políticas Económicas, OPES, también está con nosotros. Nicolás, ¿qué tal? Hola, hola, muy bien, aquí aterrizando nuevamente en Santiago. Ah, ¿estás en Chile? Ah, qué bien. Llegué hace un rato, ¿Y por qué, bien. ¿Por qué esta semana, Nicolás? Muy bien. Buena pregunta. ¿Por qué será? Hay algunas coyunturas. Había que venir. Pues, la Navidad, por supuesto, la Navidad. Bienvenido también, a Chile entonces, Nicolás. Y también está con nosotros Eduardo Olivares, periodista, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Manchester, máster en Asuntos Internacionales de la Universidad de California, San Diego y editor general de Pauta. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Desde Estados todos? Unidos, ¿cierto? Tú sí. Así es, señor. Todavía acá. Muy bien, 2-1 en esta ocasión. Bien, gracias por acompañarnos aquí en Reunión de Pauta. Analizamos los temas de esta semana, por supuesto, y vamos a comenzar de inmediato con nuestra primera pregunta para romper el hielo en esta edición y para comenzar nuestra conversación en torno a la carrera presidencial, ¿no? Es el tema dominante de esta semana. Pero queremos enfocarnos en un punto que tiene que ver con el apoyo que recibió hoy día el candidato del Frente Social Cristiano José Antonio Kast. Es un apoyo que puede ser considerado simbólico por la militancia de quien ha manifestado su voto a favor de Kast para estas elecciones. Eduardo Ninat, demócrata cristiano, ex ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, anunció que va a votar. ¿No? Ex militante de la DC. Anunció que va a votar, ex militante, que va a votar por José Antonio Kast. Ha dicho que lo hará con dudas, pero lo ha decidido de esta forma, una responsabilidad con el país como un todo, es lo que lo motiva, dice en esta carta al diario El Mercurio. Ha habido otros apoyos también a nivel local de ex militantes de la DC a favor de José Antonio Kast. Gabriel Boric también ha recibido los propios, ¿no? El más destacado esta semana probablemente el de Michelle Bachelet. ¿Cuánto mueven la aguja? Eso es lo que queremos saber, estos apoyos de última hora a favor de uno y otro candidato. Magdalena, ¿cómo ves tú estos apoyos? A ver, yo no sé si mueve la aguja, pero yo creo que es bien importante, sobre todo en el caso de la democracia cristiana, el ver que es un partido que fue tan importante y que está tan fragmentado, dividido de su origen, a un punto en que podríamos decir que hay dos, independiente que él hoy día no es militante, y varios no son militantes, pero son clásicos y tradicionales del mundo de la democracia cristiana. Uh-huh. El caso de Ninat es un economista muy importante, un personaje que además representa todos los cambios y los avances de los 30 años que inicialmente, porque podemos considerar que hoy día han cambiado un poco el discurso, fueron tan ninguneados y por lo tanto representa esa senda responsable, económica, que establece la realidad frente a todos los deseos, porque claro, los deseos son infinitos y los recursos son escasos. Ese es el gran punto, el primer punto económico, y esa es la razón del por qué podemos hablar de la ciencia económica. Entonces, en ese sentido, Eduardo Ninat, a quien conozco muchísimo y con quien es más, o sea, podemos tener puntos políticos de diferencia, pero tenemos inmensos puntos en común, particularmente cuando se habla de economía y de visión de mundo. O sea, con Eduardo hemos trabajado muchas cosas. Ajá. Y hemos trabajado muy bien, y no me extraña que él considere que cuadrarse con José Antonio Kast es poner al país primero, porque efectivamente la senda del camino del progreso, independiente que unos propongan que ese camino puede estar en otros, aplicando otras cosas, es cosa de ver cuando se aplican esas ideas, cuáles son los resultados. Y ese es el realismo. Entonces, a mí no me extraña, y yo no sé cuánto mueve la aguja, pero sí por lo menos mucho
que probablemente en silencio, porque yo creo que hay muchos que en silencio van a votar de un modo o de otro, pero que en silencio puedan decidir, capaz que lo diga, capaz que no sea tan mal visto, ¿viste? Como esa cosa que capaz que no me hagan bullying. Eduardo. Un poco eso. Yo estaba mirando esta carta el día de la mañana y la vi, la leí y pensé lo mismo. Dije, ya, dato, ok, señor Aninat, que manifiesta su voto, y esto es importante aparentemente como para que aparezca en la carta, la verdad, las cartas del director del Mercurio. Luego, cuando vi la pregunta rompehielo, que la vi al mismo tiempo que mis panelistas, me quedé, bueno, pensando más. Y lo que observo es lo siguiente, que en la segunda vuelta del 99 hubo un voto de diferencia por mes. Entonces, más allá de que se mueva la aguja, quizás no se mueve la aguja, pero se mueve un alfiler. Entonces, cuando hay personas como Aninat, ¿verdad?, que manifiestan explícitamente su voto en algo que no era tan previsible de esperar, no es tampoco una figura que hoy día arrastre multitudes. O sea, no hay gente que siga a Aninat en ninguna parte. Y sin embargo, es una figura conocida para un grupo importante, sobre todo de la élite, que podría ser segmento, claro. Es cierto segmento, que podría ser, sobre todo, pienso en el distrito 11, ese día simplemente tengan un motivo más para ir a votar eventualmente por Kast. Es esperable que en el distrito 11, ¿verdad?, Kast arrase. Pero si son 2, 4 o 100, la verdad es que todos los candidatos están buscando que sean 2, 4 o 100, aquellas nuevas personas que se sumen a su campaña, y en ese sentido, claro, podría arrastrar más de alguno, seguramente algún voto. Nicolás. No, yo la verdad creo que el apoyo de Eduardo Aninat tiende a cero. Yo creo que para que un apoyo sea relevante tiene que ser de alguna persona fuera del mundo de la política que tenga un cierto nivel de arrastre, o tiene que ser de algún personaje que viene de la política pero que esté vigente, que tenga voto. O sea, en ese sentido yo creo, por ejemplo, que lo que hizo José Antonio Kast en esta actividad con los alcaldes de la Florida y Puente Alto, yo imagino que ese tipo de apoyos tienden a sumarle más. Pero el apoyo de algunas figuras como de la ex Concertación, que a cuentagotas, figuras que no están hoy día realmente en la palestra pública, yo realmente creo que no suman. Creo que no es comparable, por ejemplo, al apoyo que recibió Boric de Bachelet, o lo que hace ahora, claro, por ejemplo, Pedro Pascal y otros. Entonces, insisto, yo creo que José Antonio Kast ha tenido alguna efectividad en sumar algunos apoyos de la derecha y uno pudiese haber pensado que no iba a ser tan fácil como los que mencionaba, pero yo creo que el apoyo tipo Eduardo Aninat o el de un señor Walker en la DC que solo apareció en la tercera por el apellido, no, yo creo que eso no. Saldívar, un Adolfo Saldívar. Es un Saldívar. Un Adolfo Saldívar hijo. Saldívar hijo también. Adolfo Saldívar hijo. Sí. Un señor Saldívar era eso, pero era como un apellido que sonaba a demócrata cristiano, entonces no, ya pongámoslo en la tercera. Pero lo que pasa es que estáis hablando muy yo creo que estáis hablando muy digamos, de tu generación, pero tenéis que entender que para generaciones de los 40 y tanto y 50, podríamos decir, para arriba, son figuras súper importantes, partiendo porque Eduardo Aninat es un académico trascendental que además organiza el Club de Harvard aquí en Chile. O sea, no pienses que no tiene yo estoy de acuerdo que es un segmento súper pequeño de un cierto distrito, pero partir diciendo que no tiene peso. Y Adolfo Saldívar, ojo, es la figura que siempre... Yo no estoy hablando de Adolfo. No. Adolfo Saldívar hijo es la figura que trae la reminiscencia de esa figura tan importante que hizo de bisagra entre el mundo demócrata cristiano y el mundo, podríamos decir, de la Alianza Nacional, como en un comienzo, de ese mundo más de derecha tradicional, porque Adolfo Saldívar era de los colorines junto con Rabinet, que básicamente tenía esa valentía de poder decir y ponerse como un puente. Y él murió hace un tiempo, pero el hijo representa para muchos esa ala que era, podríamos decir, estaba dispuesta a tender puente. Entonces, eso que a ti no te suena, porque es obvio que no te suene, pero para las generaciones que son medianos, digamos, por no decir más sofisticadas, porque las personas nos ponemos viejas, más sofisticadas, Eduardo, nos vamos poniendo, no te gustan las cosas mucho mejores ahora que somos mucho más elegantes. Esos personajes sí nos suenan y sí nos importan. Nos importan mucho más. Pero está bien, pero puede haber un factor generacional. Nicolás, para cerrar. Para aclarar mi punto, sí, el punto más, yo la verdad no lo veo como algo generacional, pero uno puede ver de hecho cómo le fue a esa generación de C, que varios de ellos intentaron ir
fueron en la Constituyente y fueron a pelearla al Distrito 11 algunos, sin éxito, claro. y otros a otros distritos con un éxito aún menor. Entonces no se trata de como desacreditar lo que haya podido ser Aninat como figura política y como economista, pero creo que son personas que no están hoy día en el mundo de la política. Creo que no es comparable a lo que hubiese sido un apoyo, voy a inventar, pero de un Iván Flores, de un Chaí, no sé, de personas de C que hoy día siguen estando en la política y que están en la coyuntura. Sí. Eso no se produjo. Sí, el punto está bueno. Veremos si es que hay alguna otra sorpresa de aquí hasta el domingo. El tiempo ya corre en contra y se ve más difícil en todo caso, sobre todo aquellos personajes más relevantes. Eduardo, ¿querías agregar algo? Lo peor es que nunca vamos a saberlo. No, nada, pues nada. Bueno. Nunca vamos a saber cuánto movió la aguja. Bueno, esto va a ser así nomás. Es verdad, es cierto. Bueno, estamos con Magdalena Mervilá, Nicolás Bome y Eduardo Olivares. Vamos a nuestro tema principal de este primer bloque para analizar datos macroeconómicos bien interesantes y pensar también ir proyectando de alguna forma el escenario que va a enfrentar el próximo gobierno. Gane quien gane el domingo, la pista viene pesada desde el punto de vista económico, porque fundamentalmente veremos un ciclo de desaceleración bien importante. Y hoy día, en su informe de política monetaria, el Banco Central hace algunas proyecciones bien importantes al respecto. Por ejemplo, proyecta que la economía este año va a crecer hasta un 12%, pero el próximo viene un frenazo con una economía que crecería máximo un 2%. Y el año 2023, un rango de crecimiento proyectado de 0 a 1%. Es decir, en algunos trimestres podría haber alguna desaceleración más fuerte todavía. En algunos trimestres de esos próximos 2 años. Hay una caída en la inversión también proyectada para el próximo año, menos 2,2%. Bordeando el 0% el 2023, y como si todo esto fuera poco, además la guinda de la torta, una inflación que también nos va a acompañar por un buen rato, lo que está proyectando el Banco Central. Y en función de esos datos, evidentemente que uno se pregunta, bueno, ¿qué van a hacer qué va a hacer el próximo gobierno? ¿O qué harán los dos candidatos si es que llegan a la moneda en este escenario central que supone un freno bien relevante, sobre todo después de un 2021, que ha sido tan atípico, ¿no? Tan anormal por estas inyecciones de liquidez y por una economía que está creciendo a 2 dígitos. Es lo que vamos a analizar a continuación en esta edición de Reunión de Pauta. ¿Cuáles crees tú, Eduardo, que son las señales que se están dando en esta línea, si es que hay señales efectivamente, para hacerse cargo de ese escenario macroeconómico de los próximos años por parte de los candidatos, por supuesto? Bueno, ustedes se acuerdan de esos libros de récords de Guinness, ¿o no? Entonces, cada vez que pasan 2 años, esos libros antiguos, uno ya no tiene dónde dejarlos, porque nadie los lee, nadie le importa el récord antiguo. Bueno, lo mismo va a pasar con los programas de los candidatos. ¿Okay? Básicamente, el 20 de diciembre vamos a estar tomando los mismos programas y nos vamos a olvidar olímpicamente, más o menos, de todo lo que proyectaban, las largas horas de trabajo que tuvieron varios de los autores, ¿verdad? Tratando de calzar a todos los monos. Sí, porque el panorama cambió completamente y todos lo saben, todos lo saben. Y de las cuestiones que yo creo que reflejaron el debate de Anatel, es que de pronto yo de verdad bromeando, medio en broma, medio en serio, yo decía, estoy escuchando a Gabriel Kast o José Antonio Boric, porque en lo que ambos coincidían, y lo del IFE universal es bien sintomático de esto, es que ya no puede haber un gasto público como el que tuvimos este año. Y ambos coinciden. Maravillas, y de verdad como que estamos viendo... De pronto la Navidad se adelantó y ambos, ¿verdad?, tenían ciertos puntos en común. Por cierto que tienen diferencias, no lo quiero analizar esto, pero lo que digo es, ambos saben que el próximo año es un año no solo difícil, sino muy difícil, con mayúsculas. Tú lo acabas de decir con todos los datos que recitaste, Sebastián. Consumo ya no va a ser el motor de crecimiento. La inversión, de acuerdo con el Central, está bajando en 22%. El crecimiento va a ser mínimo, o sea, una telita, un poco más y se cae. Va a haber algunos trimestres, probablemente desde el segundo trimestre, quizá haya crecimientos negativos, porque la base de comparación es muy alta también. Estados Unidos no está ayudando tampoco mucho, porque también tiene sus problemas. El mundo en general tiene sus problemas. Entonces no hay por dónde jalar. Y eso hace que... Yo creo que hay dos ahí como... No sé, yo creo que hay dos discusiones que se entrecruzan. Una cosa tiene que ver con la coyuntura macro del próximo año, que efectivamente va a ser muy difícil. Asuma quien asuma.
Ahora, eso no es un dato nuevo, o sea, eso, claro, efectivamente este IPOM viene ya como a ratificar un escenario más complejo, pero eso es algo que ya hace varios meses lo sabíamos. Yo sinceramente no creo que el resultado de la primera vuelta llegue vaya a cambiar o a determinar cuál debe ser la trayectoria macro que sigan los gobiernos. Que claro, que hay que pensar en un 2022 de cinturón más bien apretado. Uh-huh. Ahora, eso me parece que ya estaba claro desde antes incluso de la primera vuelta, al menos en lo que yo conozco del mundo más ligado a Boric. Creo que el mundo más ligado a Kast, claro, está más bien en una fantasía de bajar impuestos y que todo funcionara bien y que ha habido algún golpe de realismo. Sí. Creo que la discusión de la aplicación de los programas es distinta, porque claro, hay que hacer reformas que tienen que pasar por el Parlamento y hay que poder tener las mayorías en el Parlamento. Ahora, Nicolás, pero ahora es importante, sí. ¿Tú crees que se están dando algunas señales específicamente para atraer inversión, por ejemplo, hoy día, para reducir la incertidumbre en los mercados? ¿Tú crees que se ha visto eso en los últimos días, a tu juicio? Yo sinceramente creo que tanto lo que hacen José Antonio Kast como lo que hacen Gabriel Boric es estar preocupados de ganar la elección, sinceramente. Creo que esta semana cualquier otro, o sea, para ponerlo súper en claro, cuando José Antonio Kast va a Estados Unidos no va a buscar inversión, va porque es una estrategia electoral. Lo mismo uno puede decir por el lado de Gabriel Boric. Creo sí que las señales que se den desde el 20 de diciembre sí van a ser muy importantes y quien gane va a tener muy claro que todo lo que diga va a tener un efecto. Y eso siempre es así, pero eso particularmente con la difícil coyuntura macro que va a haber el próximo año. Sí. Magdalena. A ver, sí, yo creo que sin duda hoy día estamos en una campaña electoral donde podríamos decir vuelan promesas más allá de la realidad, pero hay una cosa importante. Nosotros estamos hablando aquí de inversión y la inversión lo que necesita es tener, primero que todo, las reglas súper claras. Y ciertamente hay un proyecto que pretende ser muy refundacional y cuando tú tienes esos puestos sobre la mesa, cualquiera decide, voy a esperar. Vamos a esperar a ver cómo quedan las reglas del juego, porque tú no irías a jugar fútbol si de pronto alguien dice, ¿sabes qué más? No, vamos a jugar 11 por el lado, y tampoco van a ser 90 minutos, sino que alguien puede decidir que ahora van a ser 50 por lado, estoy inventando cualquier cosa. Tú tenés que mirar primero cuál es el juego que van a poner sobre la mesa antes de invertir. Y ciertamente ahí esa tendencia más refundacional genera que los inversores, por lo menos esperen, habría que ser imbécil para decir voy a invertir en un país donde las reglas no están claras. Es como, habría que ser imbécil para decidir jugar un partido de cualquier juego donde no tienes clara cuáles son las reglas. Entonces, yo iría más allá de las promesas, digamos, y de los matices que puedan tener uno y otro, es este afán refundacional que impide tener certeza jurídica. Si la certeza jurídica es esencial, y aquí en este país, desde hace 2 años, se vino un terremoto grado 1000, que además, cantando la canción que viene precisamente desde el candidato Boric, planteaba destruir todo, porque todo había sido pésimo y refundacional, o sea, refundar todo. Y eso es súper complicado para cualquier inversionista. Y ojo, no para el inversionista, para las personas que tenían armadas sus vidas y proyectaban su vida de un cierto modo también. Personas individuales han decidido replantearse, no tengo claro qué voy a hacer, porque no tengo claro qué va a pasar. Están como en la Dolce Vita, así como el Carpe Diem. Comamos y bebemos que no sabemos qué va a pasar mañana, básicamente. Nicolás. No, pero yo creo que el punto es mucho más amplio. O sea, efectivamente, lo que menos atrae a la inversión es la inestabilidad social y política. Y no vivimos en un país inestable hace, no sé, un par de meses o 6 meses desde que empezó el ciclo electoral, sino que desde el estallido social de octubre de 2019. Desde ahí que efectivamente hay una situación, o si lo queremos poner en términos de lo que dice Magdalena, en que hay menos certeza. El punto, y yo creo que acá la gran diferencia que yo tengo con Magdalena, es pensar que siguiendo, digamos, dejando todo igual desde el punto de vista económico, vamos a recuperar niveles de estabilidad y eso va a generar un cierto clima propicio para la inversión. Yo creo que eso es una lectura excesivamente voluntarista que hace
la candidatura de la ultraderecha, que de hecho no es la lectura que ha hecho la derecha en su conjunto los últimos 2 años. Efectivamente, hubieron sectores más reformistas dentro de la derecha, pero bueno, eso finalmente terminó perdiendo electoralmente frente a esta visión que cree que manteniendo todo igual vamos a poder volver al pasado. Y eso, yo no hablo de mantener todo igual para nada. Y además me molesta que hables de ultraderecha cuando ustedes no se definen a sí mismos ultraizquierda. Eso es una cosa que ustedes usan de muletilla para básicamente hacerle como bullying al del frente, que no corresponde, y no corresponde menos en un panel en que hemos estado todo el año, porque no corresponde. Eso primero va a ponerlo. No digo hablar todo igual, para nada. Por supuesto que había muchas cosas que cambiar y tengamos claro que el estallido que se produjo, o el, digamos, intelectual o social, como quieran llamarlo, depende de dónde uno lo mire, es una rabia acumulada que tiene que ver también con el bajo crecimiento del último gobierno de Bachelet, y eso fueron las malas medidas económicas. Si este país hubiese seguido creciendo, no fue solamente eso, fueron las malas medidas económicas, fue la reforma tributaria, fueron cosas que no recaudaron para nada lo que tenían y que generaron que las personas que vivían en la bicicleta de la deuda no pudiesen, es más, se las comiera la máquina. Y eso generó mucha frustración, por supuesto, en una clase media importantísima, y esa frustración estaba, pero eso es crecimiento. El gran punto es que si el país no crece, todas las promesas, partiendo por a mí me asombran, o sea, vamos a condonar el CAE, me estáis explicando, ¿cómo hay que condonar el CAE? ¿Dónde hay que sacar la plata? Pero además, qué injusto. ¿Por qué les vaya a condonar a los que no pagaron y vaya a castigar a los que sí? O sea, hay cosas que son de, comillas, justicia social, que son lo más injustas que hay. Ahora, para volver a la mirada respecto a los programas y al escenario y al factor de la incertidumbre, que lo menciona de hecho el Banco Central en su EPOM hoy día, Eduardo, sí. ¿Tú crees que la elección en sí misma despeja esa incertidumbre? Porque no nos podemos olvidar que el proceso constituyente también es un elemento central a la hora de analizar es lo que está ocurriendo acá en Chile, ¿no? Es un gran punto, Sebastián. A ver, la Corporación de Bienes de Capital, que es una entidad que lo que hace es monitorear las proyecciones de inversión que hay de las grandes empresas en general, porque ellos lo que toman son inversiones entre los 5 millones de dólares y los 15 millones de dólares. Bueno, ellos ven que para el 2022 esa cantidad de inversión proyectan que va a llegar a los 12.400 millones de dólares. Eso es 17% menos que lo que se estaría concretando en 2021. Eso es un primer indicador, ¿está? Menos inversión, punto. ¿Ok? Esa es la primera proyección. Y la segunda es la que el Banco Central también recoge a partir de una encuesta de percepciones de negocio a distintos agentes de mercado. Y ellos también indican que entre enero y octubre el porcentaje de empresarios que dijo que su empresa realizaría inversiones en 2022 se redujo desde 54 a 30%. Efectivamente, hay señales evidentes. Hay preocupación, incertidumbre por todas las cosas que hemos hablado acá. Ahora, ¿cuánto se le asigna eso a la convención y cuánto se le asigna a la elección del domingo? Es una gran pregunta abierta. Sí. Y yo creo que tú tienes un punto cuando dices que lo de la convención puede tener un peso mayor, porque finalmente es la estructura de lo que se va a instalar como país. Por eso yo digo certeza jurídica. Por eso es el gran problema. Es que es una incertidumbre que va más allá de la elección. Es la certeza jurídica de las reglas en las que tú te vas a mover. Cuando tú eres inversionista, tú llegas a un lugar y lo primero que quieres ver es cómo funciona ese lugar. Pero cuando tú tienes eso claro, tú ya sabes y vas hacia adelante. Pero cuando tú no tienes eso claro, bueno, te guardas. Nicolás. A ver, yo creo que estando en desacuerdo con varias cosas que dice Magdalena, yo creo que Magdalena tiene razón en algo, que es que una de las causas del estallido social probablemente tiene que ver con el agotamiento en la capacidad de crecimiento de la economía chilena. Y creo que ahí hay que tomarse muy en serio ese problema, pero creo que es importante salir un poco de las trincheras. O sea, las caídas o al menos el estancamiento en las tasas de inversión, el estancamiento en la capacidad de crecimiento de largo plazo, no tiene que ver con qué tal o cual persona ha estado en el gobierno, sino que tiene que ver con que se han agotado los motores del crecimiento de la economía chilena, que fue este proceso que se inició en los 90, a fines de los 80, incluso de diversificación exportadora alrededor de los recursos naturales. Entonces, la pregunta importante, más allá de la coyuntura macro del 2022, que es relevante también, pero la pregunta de más largo plazo es, ¿qué vamos a hacer como políticas de Estado para encontrar nuevos sectores que nos permitan generar un nuevo dinamismo exportador y se constituyan como los nuevos motores del crecimiento de la economía chilena?
La derecha no tiene una respuesta a esa pregunta porque no tiene propuestas alrededor de ello. Yo creo que desde la candidatura de Gabriel Boric, acá voy a hablar en primera persona, nosotros hemos presentado propuestas de cómo hacer esto. Pueden algunos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero creo que hay que tomarse muy en serio este desafío del crecimiento de largo plazo y salir un poco de las trincheras y de utilizar la coyuntura macro de corto plazo para tirarse como piedra entre las distintas fuerzas políticas. Nicolás, ese es un buen punto y nos permite profundizar en otro aspecto que tiene que ver con cómo el mercado está leyendo lo que está pasando hoy día acá en Chile, ¿no? Si uno ve los indicadores financieros, digamos, en la bolsa, había una caída súper fuerte desde el día después de la primera vuelta hasta la fecha. Ya se borró esa recuperación que se había visto en esos días. Hoy día ganó un poco más de 2%, pero bueno, la tendencia es otra. El dólar está en torno a 850 pesos, a pesar de que el cobre está en niveles récord y por sobre los $4, bien lejos. En fin, o sea, ha habido señales. Y mi pregunta ahí, Nicolás, para abrir el naipe, es que ¿qué es lo que lee el mercado respecto a esas propuestas? Si las propuestas que ustedes están planteando, digo desde el comando de Gabriel Boric en particular, o el programa de Gabriel Boric, tienen que ver con generar un nuevo sistema de desarrollo o de motores de desarrollo, como lo mencionabas tú, ¿no debería ser esa una buena noticia, digna de celebración? ¿Cómo ves tú esa lectura entonces? Yo diría dos cosas. Diría primero que la evolución del dólar, de la bolsa, igual ha venido este último mes influenciada también por factores internacionales. Por una parte, si bien el precio del cobre sigue alto, el último mes ha ido cayendo bastante y eso empuja hacia arriba el dólar, por ejemplo. Y también todo el tema de la inflación a nivel internacional, la variable Omicron. O sea, han habido factores internacionales que empujan estos malos indicadores de corto plazo en lo macro, más allá de la coyuntura interna, que no quiero decir que no influya, pero eso por una parte. Y lo otro, yo en todo caso debo decir que hay que ser escéptico respecto a cómo se mueven las variables financieras en el corto plazo. Los mercados tienden a sobrereaccionar muchas veces frente a las coyunturas de corto plazo y eso se va estabilizando. Entonces, yo entiendo que puedan haber ciertos temores, por supuesto que siempre que viene un gobierno o una propuesta de transformaciones, eso genera algún nivel de temor en las personas a las que el status quo finalmente están cómodas en el status quo porque han tenido ciertos márgenes de ganancia. Sí. Pero yo creo que eso a mediano plazo debiese ir despejándose si es que efectivamente, por ejemplo, la izquierda gana y logra generar una propuesta económica que empieza a ser exitosa y que empieza a hacer sentido. Por supuesto, eso es algo que no se va a despejar de un día para otro. Pero creo que a veces hay que mirar las variables financieras de corto plazo, es importante, pero no hay que dejar que, digamos, los árboles impidan ver el bosque. Ajá. Magdalena. Sí, no, yo lo que diría es que el gran punto es, primero, que decir que la derecha no tiene una idea para crear más innovación no es cierto. El punto está en que la innovación, en nuestra visión, parte del individuo y que ojalá sean las personas y que tengan las menores trabas posibles para poder innovar. O sea, la competencia es lo más virtuoso que puede existir en la historia. Yo cuando enseño competencia en teoría, en pensamiento económico, yo enseño la era vikinga. La era vikinga puso en jaque a Occidente por 200 años precisamente porque no había Estado, porque no había alguien que pusiera las reglas y básicamente competían entre ellos y pusieron en jaque a Occidente. Hasta que el cristianismo penetró en el mundo vikingo y decidieron básicamente unificarse Dinamarca, Noruega, y junto con eso, con esa idea como de imperio, esa idea de Estado, que termina ahogando la innovación, murió la era vikinga. Entonces, eso que es histórico sucede siempre. O sea, esa visión de pensar que la innovación va a venir del Estado. El Estado no es innovador. El Estado básicamente siempre engorda y en nuestra historia, las veces que pensemos en la época de la Corfo, en fin, esa idea de que todo el motor tiene que ser del Estado, es una receta bastante fallida en la historia. Los momentos de mayor innovación en la historia se han dado precisamente donde no hay Estado. Cuando uno mira el Renacimiento italiano, ya que dimos el caso de la era vikinga, el Renacimiento italiano, Italia va a tener la innovación que va a tener en ese periodo, en el siglo XV, precisamente porque no existía Italia y porque no había un Estado y las ciudades-estados competían entre ellas. Es la competencia la que genera la gran innovación, incluso en el arte. Eduardo. Entonces, eso es súper importante. Antes de ir al cierre, Eduardo.
tenemos que abrir un capítulo completo para hablar de este tipo de temas. Y todos tenemos distintas visiones sobre eso. Está bien. En cuanto a la pregunta original, que finalmente tiene que ver con el mercado, a ver, a esta altura es evidente algo. El mercado hoy día, hay una candidatura que le parece que le entrega más certidumbre económica. Esa candidatura es la de Antonio Kast. Si uno tuviera que hacer una apuesta, si Kast ganara el domingo, al día siguiente probablemente la bolsa subiría y el dólar probablemente bajaría. Sí. Es cierto lo que dice Nicolás, a todo esto las monedas emergentes están todas pasándola mal respecto del dólar, están todas con una depreciación respecto al dólar, no solamente el peso chileno. Si gana Boric, es probable que al día siguiente la bolsa baje y el dólar quizás suba también. ¿Okay? Eso es parte de lo que hay que aceptar como escenario base. ¿Okay? Sí. Ahora, el desafío de una candidatura de Kast en el largo plazo para mantener, digamos, la atracción de los mercados es hacer transformaciones. O sea, yo dudo que haya un gobierno que quiera instalarse para no hacer nada distinto. Por supuesto. Kast ha dicho que él es opositor al gobierno de Piñera, tal vez en áreas más relacionadas con la seguridad que con la economía, pero también. Mientras que en el caso de Boric, él ha adelantado varios de los cambios que él dice ahora enarbolar en este debate de Anatel, y vimos un candidato que perfectamente puede haber calzado con cualquier figura de la concertación. ¿Okay? Entonces, él también está haciendo esfuerzos por mandar mensajes que ayuden a comprender que su plan de transformaciones tiene que ser gradual. Y eso yo creo que también el mercado más temprano que tarde va a notarlo también. Sí, claro, y sobre todo pensando en que viene un congreso con el que tendrán que lidiar mucho más, más estrecho, ¿no? Los dos, mucho más difícil del que probablemente pensaban algunos antes de las elecciones parlamentarias. Estamos junto a Eduardo Olivares, Nicolás Bome y Magdalena Mervilá aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes de eso queremos invitarlos a que revisen en nuestras plataformas de Pauta el trabajo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, que se ha unido a Pauta para crear Watchdog Pauta. Es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Lo encuentras todos los viernes en las plataformas de Pauta. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios, es fundamental contar con el software correcto. En Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Encuentra más información en anholster.com. Y este domingo 19 de diciembre sigue las elecciones en nuestra cobertura especial El Chile que decide. Tendremos toda la información relevante desde muy temprano y hasta última hora, datos, entrevistas, análisis con punto de vista. Te puedes conectar con nosotros a través de nuestra radio en Santiago, en Viña del Mar, Antofagasta y Temuco, a través de nuestro diario digital pauta.cl y por supuesto en nuestras redes sociales. Escucha Pauta y no te pierdas lo más relevante de las elecciones de este 19 de diciembre. Pausa y volvemos de inmediato. En Maternidad de Clínica Red Salud Santiago estamos comprometidos desde el día 1. Desde el comienzo, parto contigo. Descubre más sobre nuestra área de maternidad en Clínica Red Salud Santiago. Clínica Red Salud, mejor salud para Chile. En Principal, sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a invertir en el extranjero tu APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Descubre nuestra plataforma guiada de inversiones en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. No hay un solo tipo de persona ni una forma de vivir. Son nuestros quiero los que marcan la diferencia. La posibilidad de soñar y elegir entre un viaje y una aventura, entre ahorrar y atreverse, entre un lugar para dormir y un hogar, entre estar asegurado y sentirte seguro. Porque eso que quieres está en ti, en Grupo Security te estamos escuchando para que tú elijas cómo convertir tus quiero en puedo. Conoce nuestras 7 empresas en security.cl. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios, es fundamental contar con el software correcto. En Anholster podemos ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Estás en Reunión de Pauta. Estamos de vuelta, 7:36. Rápidamente vamos a ir a nuestra efeméride del día de hoy para recordar el estreno en Estados Unidos hace ya 43 años de Superman, dirigida por Richard Donner, la mejor película de superhéroes de todos los tiempos, así lo ha considerado parte de la crítica al menos. Muestra el origen de Superman desde su infancia como Kal-El en Krypton y sus años de juventud en la ciudad rural de Smallville, donde llega desde el espacio exterior. Bajo la identidad del reportero Clark Kent, se instala luego en la ciudad de Metrópolis y se enamora de Lois Lane mientras se enfrenta al malvado Lex Luthor. Con un presupuesto de $55 millones, lo convertía en la película más cara realizada hasta ese momento. Superman fue estrenada en diciembre del año 1978 y obtuvo un enorme éxito financiero y de crítica, ganancias de taquilla a nivel mundial de más de $300 millones de la época. La convirtieron en el segundo estreno más taquillero del año, superada solo por Grease, que también se estrenó en ese prolífico año 1978. Recordamos esta efeméride del cine el día de hoy. Aquí en Reunión de Pauta está Eduardo Olivares, Nicolás Bome y Magdalena Mervilá. Nos reunimos para conversar los temas más importantes de esta semana y vamos a ir a nuestras noticias coladas en la pauta que arman nuestros panelistas. Partamos con la noticia que nos plantea Nicolás Bome para hablar de novedades respecto a la variante Omicron, Nicolás. De acuerdo a un estudio realizado en Sudáfrica, la segunda dosis de la vacuna de Pfizer protege contra el 70% de los casos graves contagiados con la variante Omicron del COVID-19. Cuéntanos más sobre este tema, Nicolás. Bueno, una buena noticia. Yo hace 2 semanas había traído algo similar en la dirección contraria. Yo creo que esto trae algún nivel de respiro. Todavía son estudios muy iniciales. Hay que ver también la efectividad de otras vacunas y ver si esto de Pfizer se ratifica. Pero reducir un 70% de casos graves no es tan efectivo como lo es Pfizer, por ejemplo, con el resto de las variantes. Está un poco más cerca, de hecho, a lo que tenemos acá en Chile con Sinovac, que dentro de todo ha funcionado bastante bien. Entonces, yo creo que es una buena noticia. Creo igual que vamos a tener que acostumbrarnos en los próximos años a que vamos a seguir en un ir y venir constante de variantes, lo más probable. Ojalá que siga habiendo una efectividad de las vacunas, sobre todo, y después de los tratamientos que vengan, tal que no tengamos que volver a encerrarnos, que sería, yo creo, algo terrible para todos, y también, como discutíamos hace 2 semanas, para la economía, que ya difícil que aguante otro golpe. No resiste, ¿no? Tan fuerte como el que hubo el año pasado. Sí. Nicolás, aprovechando tu experiencia allá en Estados Unidos, y Eduardo también nos podrá aportar con algo de eso, pero ¿cómo se vio esto de la llegada de la variante Omicron allá? ¿Ha generado muchos cambios? ¿Ha tenido algún impacto en términos de la respuesta o de las medidas de precaución, por ejemplo? Yo la verdad te puedo hablar del caso de Massachusetts, donde yo vivo, y no, la verdad es que no. En Estados Unidos también hay, digamos, es más difícil imponerle a los gringos este tipo de restricciones, que acá en Chile la población entendió mejor que tenía que tomar. Entonces yo creo que a esta altura es muy difícil en Estados Unidos, sobre todo, imponer mayores temas respecto a que no se puedan ir a ciertos lugares cerrados. Muy difícil. Comentemos este tema, Eduardo. En Nueva York tampoco. De hecho, el domingo había una marcha aquí a 2 cuadras de mi casa, una marcha anti-mascarilla, de un grupo importante de personas que batallaba contra el permanente uso de la mascarilla en distintos... Ahora, dos cositas. Primero, cuando Nicolás nos mandó esta noticia colada, era una noticia del Mercurio, y después yo miraba el Cuerpo B y aparecía Nicolás Bome también ese mismo día. El Cuerpo B, muy famoso, con
foto grande, exponiendo sus propuestas tributarias. Muy bien, Nicolás. Ahora, mira, tomaría un punto nomás, un punto de toda esta noticia, que tiene que ver con Pfizer. Pfizer es una gigante farmacéutica norteamericana. Hay muchas críticas en Estados Unidos contra las farmacéuticas, por cómo ellos evalúan los precios de los medicamentos. Pero Pfizer, por ejemplo, no tomó ninguno de los subsidios que el gobierno norteamericano en la época de Trump ofreció para que desarrollaran rápidamente distintos medicamentos, vacunas, se pensaba en esa época. Y este es un ejemplo de cómo también la gestión privada es innovadora y para que Magdalena se solase con su tesis, sin la intervención del Estado, en este caso, más allá de que el Estado que después le compra Pfizer, pero indica también que hay que dejar espacio de respiración a los privados en materias como esta, como innovación tecnológica. No ha sido China con Sinovac, pese a que es una buena vacuna y todo lo que uno quiera, pero sabemos que los grandes innovadores, los que van en la frontera del conocimiento, son empresas que están en general en países desarrollados de Occidente liberales. Magdalena. No, yo creo que una gran noticia. Además, había un medicamento también de Pfizer que está siendo probado y pareciera ser que funciona bien, lo cual le encuentro fantástico, porque esto de andarse pinchando, porque vamos a andar pinchándonos eternamente. Pero si esa es la noticia colada, Magdalena, el medicamento, una píldora. Ay, perdón, es que yo hoy día estuve muy ocupada, así que perdón, ya me callo, me castigo, como decía. Bueno, pero son buenas noticias, qué bueno que traen buenas noticias, porque de verdad uno cuando veía Omicron, yo que organizo viajes culturales y tenemos lanzado un viaje para marzo, justo estábamos en reunión porque cerramos con la agencia Cocha, y estábamos en reunión ahí, y el gerente me queda mirando y me dice, Omicron. Y yo le digo, trata de ser positivo, chao con Omicron. Resulta. En todo caso, en defensa de Magdalena, la noticia hablaba de las dos cosas, hablaba de la vacuna y también del tratamiento. Sí. Así que igual. Oye, en todo caso, aquí todos trabajamos colaborando con todos, ya veo. En todo caso, todavía falta, parece, más antecedentes como para ver que efectivamente la respuesta de todas las variantes, ¿no? Vacunas o medicamentos, y también para ver cómo se va comportando, porque leía recién que hay todavía algo de confusión sobre la sintomatología, los cuadros clínicos que produce, etcétera. Pero bueno, el escenario... Bueno, por eso lo que hay que hacer es tirarse a la piscina. Nosotros en nuestro viaje lo tiramos, ya lo pusimos y vamos a ver en febrero. O sea, uno al final tiene que tener esa alternativa, de decir, ya, va, en cuanto y tanto se pueda. Claro. Pero eso no lo vamos a hacer hoy día. Vamos a la siguiente noticia con Eduardo Olivares. Nos propone hablar de lo siguiente, esta nota bien interesante. Hemos hablado harto de seguros en las últimas semanas en reunión de pauta. Miren, por demoras en la reparación de vehículos, las compañías Liberty Seguros, Sura y BCI tendrán que indemnizar por casi 700 millones de pesos a 7.000 consumidores afectados. Eduardo Olivares, cuéntanos. Este es un caso de cómo funciona un seguro, que no son heredables. A ver, esto es una noticia que apareció por el CERNAC, que tiene que ver con cómo se llegaron a acuerdo, ¿verdad?, con estas empresas, y básicamente lo planteo porque justo por cuestiones personales me chocaron justo antes de venirme a Estados Unidos. Me chocaron y lidiando con el famoso seguro, me ofrecieron una cantidad bastante baja, ¿verdad?, para la reparación del vehículo, y si uno no negocia, y esto lo hice negociando persona a persona, no tuve que llamar a ningún tercero, te pueden simplemente entregar un monto que es insuficiente. Y esto lo planteo porque al final lo que ocurre con esta conversación entre un privado, un ciudadano, ¿verdad?, y una compañía de seguros en este caso, pero sucede con cualquier otra, es que hay una tremenda asimetría. Y lo que ha hecho el CERNAC ahora es que afortunadamente consigue llegar a un acuerdo para que a las personas, estas tres compañías de seguro, hay una cuarta que no llegó a acuerdo, devuelvan una cantidad de dinero que de alguna manera represente la pérdida que tuvieron estas personas por no haber podido utilizar el vehículo o porque el arreglo era insuficiente. Yo creo que esto es una materia que todavía hay que ir hincándole el diente, porque es algo que corresponde a cambios que probablemente la regulación debería haber en el futuro, Sebastián. Magdalena. No, a mí me encanta, encuentro que es fantástico y ahí uno ve la labor que ha hecho el CERNAC. A mí lo que me encantaría es que exista una especie de CERNAC
pero para los ciudadanos, con respecto a los abusos, no ahora de las compañías privadas, sino del Estado, que son tantas veces. O sea, si uno pudiese como ciudadano de a pie poder recurrir y básicamente poner en jaque al Estado cuando no cumple o cuando da malos servicios, porque efectivamente el mundo privado cuando da un mal servicio lo crucifican, pero al mundo público pareciera no pasar nada y la gente tiene esa cultura de cola y de esperar y de, en fin, que es tan propia del mal servicio que da el Estado. Nicolás. No, yo muy de acuerdo, creo que sobre todo el tema de la asimetría que hay es tan claro cuando al final a lo que juegan muchas veces muchas empresas es al desgaste, ¿no? A patear la pelota, y como el tiempo no es ilimitado y el espacio mental no es ilimitado, al final uno termina diciendo ya estilo, y así ahora pasan los goles. Y el call center. Claro, entonces te llaman, marque uno, marque 4. Y uno escribe un correo así de 5 párrafos explicándole por qué uno tiene razón en todo, y te responden como que ni se leyeron lo que uno les mandó y filo, porque saben que al final ellos siempre van a tener funcionarios que esa es su pega y uno tiene 20 de las cosas que hacer. Entonces es una cosa bien agotadora, es bien molesta. A mí me ha pasado con un par de empresas que no voy a decir ahora, y al final uno termina perdiendo por desgaste. Cierto. Así que ojalá que este tipo de mecanismos se sigan utilizando cada vez más, porque equipara la cancha, como decían ustedes. Sí, sin duda, sin duda. Buena noticia. Vamos a la noticia de Magdalena Mervilá. Yo no sé si habíamos hablado de la Fórmula 1, fíjate, en reunión de pauta hasta ahora, en todos los capítulos, no solo en el panel de los miércoles, pero Magdalena nos trae esta gran noticia deportiva del fin de semana. El piloto neerlandés, nacido en Bélgica, eso sí, Max Verstappen, se coronó flamante campeón de la Fórmula 1 en una carrera de infarto. Destronó en la última vuelta al británico Lewis Hamilton en el Gran Premio de Abu Dhabi. Magdalena. Sí, no, fantástico. Mire, yo la verdad es que tengo niños fanáticos y marido fanático de la Fórmula 1, así que aquí en esta casa se escuchan los autos en forma permanente. ¿Ya? Y mi hijo se puso muy fanático, el de 21, después de la serie de Netflix, que es súper recomendable y esto tiene que ver con eso. Y es más, se sabe todo. Y él definitivamente no quería bajo ninguna circunstancia que ojalá no gane, y aclaremos al tiro que ahora es Sir Lewis Hamilton, porque lo acaban de nombrar caballero, así que ahí va a aparecer el príncipe Carlos nombrándolo caballero, porque además durante 7 años la Mercedes estaba siempre ganando todo, y eso es muy fome cuando no hay alternancia en todas las cosas, es fome, y por lo tanto las esperanzas estaban perdidas. Pero lo que siempre, y un poco lo que muestra esto, como igual, ya que lo comparamos con el partido de la Chile también, que las carreras no se terminan hasta el último minuto, porque en la última vuelta, precisamente de la última carrera, esas cosas que uno dice no va a pasar, aquí tiene que venir, increíble, se tiene que venir esta película, así que ganó esta batalla de los pilotos, que es tan importante porque es la que la gente tiene en la retina, porque ciertamente no ganó las dos, porque hay 2 tipos de carrera, pero ganó la batalla de los pilotos y entra un nuevo actor, porque parecía muy fome que siempre ganara el mismo. Es como cuando en el colegio el Mateo se gana todos los premios todos los años. Cierto. Así que yo lo celebro, creo que estoy esperando la película. Así que no, muy entrete. Está muy entretenido. Nicolás, ¿tuviste el desenlace de la carrera o no? Lo vi expost, la verdad. Yo la verdad, hace muchos años venía muy alejado de la Fórmula 1 y esto fue un revival. Es que en mi familia nadie nunca siguió automovilismo, pero yo en algún momento, no sé por qué, por ahí por el 98, 99, 8 años, de repente empecé a ver las carreras de la Fórmula 1 los fines de semana, que las daban por TVN en ese tiempo. Y en ese tiempo eran los años de Mika Häkkinen contra Michael Schumacher. Y yo por algún motivo, cabro chico, me gustaba Schumacher, no sé, porque el auto era rojo, por cualquier cosa, no tenía ninguna información. Y al principio gana Häkkinen, al principio, 98, 99. Entonces era como que siempre me tocaba perder. Y después Schumacher empezó a ganar así, Entonces yo, de cabro chico, en un momento me tocó como el lado bueno del Schumacher. Buena época. Ahora está el hijo. Ahora está el hijo de Schumacher, ojo. Eso también es fantástico. Sí. Así que la verdad es que yo después ya le perdí un poco la pista, después llegó Alonso y de ahí para adelante se la había perdido, pero la verdad es que impresionante la carrera. Y lo otro que aparecieron en los clips, que fue buenísimo, fue esto que hizo
el compañero de escudería, Checo Pérez, que como que aguantó a Lewis Hamilton por varios segundos, entonces como que le dio tiempo a Verstappen para que lo alcanzara. Sí. Así que estuvo bien entretenido, bien increíble. Sí, bien entretenido. Eduardo. Bueno, lo que ustedes han dicho ya es fantástico. Max Verstappen, además, él partió a los 17 años. Tenía 17 años cuando él empezó su carrera en los grandes premios y partió en el 12º puesto del campeonato mundial el 2015. Y ahora, bueno, se corona con el primero del mundo. Y este final de épico, como quieran ponerle ustedes, yo creo que ahí valen todos los adjetivos que quieran ponerle. Claro, se parece mucho a lo que hizo la Chile, aunque no porque fuera campeón, sino que se estaba salvando. O los chunchos por la remontada y todo esto. Pero yo me acordé, ya que estaba hablando de eso, Magdalena, del gran Kun Agüero, cuando metió el gol en el último minuto, el año 2011, le permitió al Manchester City, al gran Manchester City, equipo al que yo iba a ver frecuentemente en la Premier League cuando vivía allá, ganar ese campeonato por primera vez con 40 años, la Premier League. Hoy día Manchester City es un equipo súper consolidado, pero el Kun Agüero, que ha hecho noticias estos días porque se retira del fútbol debido a razones médicas, es un ídolo en Manchester, y es otro ejemplo, ¿verdad?, de que siempre hay que tener fe hasta el último minuto. Hasta el último minuto. Así que a todos los auditores que van a votar, tengan fe hasta el último minuto, cual sea su preferencia. Exacto. Oye, los juegos son así. Hablando de lo de la carrera de la Fórmula 1 fin de semana, les recomiendo 2 videos que están circulando por Twitter ahí. Uno de que muestra cómo los mecánicos detrás del equipo de Verstappen estaban siguiendo ese último tramo. Y la celebración y la emoción es realmente alucinante. Cualquiera que vibre con el deporte, da lo mismo si sigue la Fórmula 1 o no, va a enganchar rápido con ese video. Y el otro que muestra al manager, no sé cuál es el nombre exacto, Magdalena, de las personas, los ejecutivos, digamos, que están detrás de cada escudería. Sí. Y también, ahí se ve el otro lado, porque este era Toto Wolff, creo que ese es el nombre de el director ejecutivo de Mercedes. Y estaba frustradísimo, por supuesto, con la derrota de Lewis Hamilton. Terrible. Sí. No, y hoy día hay una foto extraordinaria buen dato. Que está en Instagram, que está todo el equipo, porque uno no se imagina que detrás de la Fórmula 1 de una escudería hay tanta gente que trabaja. Enorme. Es como en el fondo los cast de las películas, impresionante. Sí, por eso ver el video de los mecánicos te da una luz de eso precisamente. Sí. Bien, lo voy a buscar ahora cuando terminemos el programa. Está bueno, de verdad, ahí en Twitter hay que buscarlo, no me acuerdo, voy a tratar de encontrar el nombre, a ver si voy con esa cuenta. Vamos a los datos. Nicolás Gómez, Magdalena Mervilay y Eduardo Olivares también nos traen recomendados datos para esta semana. Eduardo. Bueno, ustedes saben que hay veces que uno viene con datos que uno recomienda que encontró al final y otras veces uno viene con un dato bien trabajado, y en este caso vengo con un dato de esos que yo recomiendo fervientemente, porque la Navidad me encanta, es mi mejor época del año, y hay una película que se llama Joulutarina, es una película de Finlandia, en español le pusieron La leyenda de Santa Claus, y es una historia que cuenta cómo nació precisamente ese mito del viejo pascuero en la región de Laponia, en Finlandia, y muestra por lo tanto un niño, Nicolás, que sufre pérdidas familiares importantes cuando es chiquitito. No estoy contando ningún spoiler, eso pasa al principio de la película, y al final lo tienen que cuidar entre distintas familias del pueblo. Año a año se van cambiando entre familias, y él comienza a sentir, esa necesidad de devolver con cierta generosidad tanto amor colectivo que le han entregado, y comienza por lo tanto de a poco a labrarse su personalidad, que va luego a terminar con la linda historia del viejito pascuero contado en versión finlandesa. Está en YouTube, gratuito. Tienen que poner los subtítulos en español. Sí. Está en inglés, pero en YouTube gratuito. Mira, para que la disfruten. La mejor película del viejo pascuero de todos los tiempos, señores. Así nomás. ¿Cuál era el nombre de nuevo en español, Eduardo? La leyenda de Santa Claus. Perfecto. Muy buena recomendación para estos días. A ver si salimos un poco de la lógica, además de elecciones, ¿no? Que está opacando la Navidad, que coincido, es mi fecha favorita también del año. Sí. Magdalena, tus datos recomendados. Sí, a ver, yo no traje nada de Navidad porque recién por fin pude ver Dune, que estaba desesperada porque yo tengo esas cosas que había salido, ya llevaba muchos días. De hecho, mañana íbamos a ir a ver Spider-Man, teníamos para ir toda la familia, pero parece que no vamos a ir nada porque van a operar a mi marido. pero vi Dune. Y la verdad es que me encantó, y tengo que decir que Timothy ya me gustaba en un rol bien similar al que hizo en Enrique V, esta idea de The Chosen One, que de alguna manera tiene que despertar, pero me encantó la estética de la película, y me encantó la propuesta, que creo que por primera vez, porque la vez anterior, claro, la película
dejaba mucho de desear en base a lo que eran los libros, y creo que esta vez incluso podríamos decir que hasta podrían superar los libros. Tengo que esperar que salga la siguiente parte, por supuesto, pero véanla, está muy bien hecha, muy buenos actores, y claro, termina con ese final abierto que uno dice, me estáis molestando, que tengo que esperar hasta el próximo año para saber qué va a pasar, así que no estoy haciendo ningún spoiler, pero véanla, les va a gustar. Bien, buena recomendación. Nicolás. Sí, bueno, yo me vengo bajando del avión y además la TAM me jugó una mala pasada, así que tuve un periplo de más de 24 horas. Así que voy a recomendar la serie con la que me acompañó estas 24 horas, que es Atypical. Atypical, una serie que está en Netflix, que es una serie preciosa, la verdad. Yo me vi el final de la primera temporada y toda la segunda temporada de estas últimas 24 horas. Maratón. Es de un maratón, de que era... Por suerte me bajé al teléfono antes de hartos capítulos y así que lo puedo hacer. Es la historia de un joven de 18 años que está en el último año del colegio, de un joven que tiene trastorno del espectro autista. Está en ese... Y es una serie maravillosa porque muestra un poco, digamos, desde el punto de vista de cómo toda la familia acompaña a este joven a que se desarrolle. En ciertos momentos da mucha alegría ver cómo va alcanzando ciertas metas. Claro. En otros momentos da mucha rabia ver cómo hay un entorno, un contexto, una sociedad que muchas veces no es capaz de acoger y de hacer parte de nuestra sociedad a estas personas que tienen también, obviamente hay, digamos, desde el punto de vista neuronal, hay una diferencia, pero también tienen muchas capacidades para desarrollarse en la sociedad. Así que es una serie preciosa, yo de verdad la recomiendo fuertemente, y está también muy bien tratado todo el tema de los cuidados, de cómo toda la familia acompaña a este joven. Sí, claro. Buena recomendación. Atypical, la serie que está disponible en Netflix, recomendada por Nicolás Bome. Nicolás Bome, Magdalena Mervilá y Eduardo Olivar en nuestro equipo de Reunión de Pauta. En Twitter los dejé con la mención el video del que hablábamos sobre la Fórmula 1. Ahí lo pueden ver en unos minutos. Gracias a los tres por acompañarnos, que estén muy bien. Chao, que estén súper. Chao. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios es fundamental contar con el software correcto. En Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Ya viene Cristian Barken, como siempre, aquí en la 100.5 en conversación con el escritor Gonzalo Rojas May, que acaba de lanzar su libro La Revolución del Malestar. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue Reunión de Pauta,